Colosenses 3, 16 en adelante. Que Dios nos los siga bendiciendo a todos. Amén. Gracias por estar en este lugar. A la verdad venimos a honrar su nombre, a glorificarlo. Y también pues a pedir, ¿verdad? Muchos venimos a pedir. Yo me incluyo dentro de ellos. Pero hay que darle gracias por todo lo que Él hace para con nuestras vidas. Dice Colosenses 3, 16 y 17. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Hermanos, la palabra nos lleva siempre a caminar un poquito, a darnos cuenta de lo que ha pasado y de lo que posiblemente nos va a pasar si no tomamos en cuenta estas letras. Letras que vienen ya del Espíritu Santo y que vienen a nuestro corazón. Letras que vienen para enseñarnos, para llenarnos, pero también para redarguirnos, para librarnos del mal, para librarnos del enemigo y del peligro. Si nosotros vemos el versículo 5 en ese capítulo 3, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y cuando uno ve estas palabras se da cuenta que hay muchas cosas que todavía las estamos viviendo. Hoy ya es el último culto del año 2019. Y yo le pregunto ahora a usted: ¿usted siente que lo que ha hecho en este año es lo correcto? ¿Usted siente que lo que ha hecho en este año es para darle gracias a Dios? Porque cuando nosotros no ponemos esta actitud ante los ojos de Dios y ante sus pasos, no sabemos a lo que estamos entregándonos. Ahora, Dios tiene un gran propósito para tu vida. Y qué bueno sería que a partir de hoy empecemos con ese propósito de Dios, hacerlo fluir también en nuestros corazones. Que nuestra actitud sea positiva. Que, como dice la palabra, con cánticos, con himnos espirituales, o sea, a Él. Que sea para Él toda la honra, toda la alabanza, toda la gloria. Pero que los hermanos exponen acá arriba en el púlpito cuando van a alabar y bendecir a Dios, sea lo que nosotros sintamos en el corazón para hacer lo mismo para con Dios. Recuerden que las cosas se hacen como para el Señor Jesucristo. Y cuando vemos desde ese punto de vista, nuestras cosas siempre nos saldrán bien. No importa enfermedad, no importa dolor, siempre el gozo de Dios siempre tiene que ser más fuerte que cualquiera de ellos. Padre, en esta mañana, con gozo, te doy gracias. Te doy gracias porque en mi corazón, hace ya 14 años naciste para mi vida y sé que naciste para muchos hace mucho tiempo. Sabemos, Señor Jesús, que lo importante es tenerte en nuestro corazón y saber que ahí habitas. Saber que estás con nosotros en las buenas y en las malas decisiones que hemos tomado. Pero tú nos has enseñado que el Espíritu Santo está para darnos y enseñarnos la verdad. Por eso, en este último culto, Señor, de este año 2019, te pido, Señor Jesús, que nos aclares todo aquello que no hicimos bien, para que lo que venga de nuevo en el año nuevo, Señor, sea para ti, sea para glorificarte, bendecirte, glorificar tu santo nombre en todo lugar, sin tener vergüenza, Señor, de mencionar tu nombre, sabiendo que lo bueno viene de aquí en adelante. Te pido con humildad que perdones nuestros pecados, que nos libres, que el corazón hoy quede limpio, Señor, y dispuesto a escuchar de tu palabra, dispuesto a escuchar lo que trae el mensaje, trae el pastor, dispuesto a escuchar, Señor, lo que tú tienes para nuestros oídos, para nuestro corazón y para nuestros espíritus. Te pido por aquellos que hoy no pueden venir por causa mayor. Te pido por aquellos, Señor, que andan hoy vacacionando, también para que los cuides, Señor. Te pido por todos aquellos que están sufriendo una enfermedad, para que tú les ayudes, para que tú los consueles, para que tú les des las fuerzas para mantenerse levantados. Te pido por cada uno de los miembros que en este lugar habitan, Señor, para los que aquí vienen, Señor, a servirte también. Por ellos te pido para que sigas llenándolos con tu espíritu y con tu amor. Gracias por ser misericordioso, Señor Jesús. Amén y amén. Recibí hace unos días atrás sobre lo que es un ministerio relevante, pero no quiero dirigirme hacia esa dirección, sino más bien quiero pensar si nuestra vida ha sido relevante, si nuestro cristianismo ha sido relevante.
si nuestra vida espiritual ha sido relevante, si nosotros hemos trascendido y hemos marcado la historia de otras personas. Cuando se habla de la expresión relevante, en realidad se está pensando en una persona oportuna, asertiva, una persona que aporta a los demás, una persona que es sensible, que sencillamente hace cosas importantes para sí mismo y para los demás. Y creo que es oportuno hacer esta reflexión hoy, porque muchas veces pasamos los años sin hacer un autoanálisis, si realmente nuestra vida ha sido relevante, si nuestra vida ha alcanzado, ha marcado a otros, para bien, por supuesto. Ante ello yo quiero que oremos primero. Padre, yo te pido por favor que nos ayudes a todos a poder, Dios mío, escuchar tu voz, a poder oír tu palabra, Señor. Que juntos podamos, Dios mío, aprender lo que tú, Señor, nos has dejado en tu santa palabra, Señor. Dios mío, ayúdanos a todos a poder salir de aquí con una idea clara, con un pensamiento claro de lo que es tu voluntad. Y no solo eso, sino poderlo poner por práctica. Danos entendimiento, danos corazón sabio. Permite que la palabra transforme nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, para que a través de ella seamos nosotros transformados. Padre, gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Decía que entonces, cuando nosotros pensamos en si nuestro cristianismo, nuestra vida en sí ha sido relevante, debemos entonces hacer un análisis, pero no un análisis a nivel autocrítico, porque objetivamente no sería un buen análisis, porque cada uno se juzga a sí mismo según quiere parecer, y muchas veces yo puedo tener una buena opinión de mí mismo, pero no significa que sea real. De hecho, la Biblia dice que el hombre a su propia opinión es sabio, pero sus caminos son tormentosos. Así que no podemos hacer un análisis objetivo si nada más nos analizamos hacia nuestra propia opinión. Aún más, el análisis de otra persona hacia nosotros no necesariamente es bueno tampoco, porque hay gente que es prejuiciosa, hay gente que le caemos mal, hay gente que es mezquina con los demás, que sencillamente no le ayuda a los demás a crecer en la vida. Entonces, procurar que alguien nos autovalore, yo creo que tampoco es bueno ni sano. Creo que la mejor valoración, el mejor autoanálisis sale siempre en la palabra. La palabra, dice Santiago, que es un espejo en el cual nosotros nos vemos, nos reflejamos, y en el cual podemos ver nuestras falencias, pero también nuestras virtudes. Podemos ver nuestro avance, pero también nuestro retroceso. De ahí que el análisis que queremos hacer, si nuestra vida es relevante, si nuestro cristianismo ha sido relevante, nace de la palabra. No puede nacer de otra fuente mayor que esa. Y cuando hablo de la palabra, hermanos, sí es muy importante entender que cuando llegamos a la palabra muchas veces nos cuesta entenderla, no porque tal vez no queramos entenderla, sino porque cada vez que nos enfrentamos a la palabra tenemos que por lo menos llevar en la mente tres preguntas claras. Uno, ¿qué dice el texto? En el sentido total, ¿qué es lo que el texto dice? Dos, ¿qué es lo que el texto significa para mí hoy? Y ¿cómo aplico yo ese texto a mi vida? Digamos, si usted y yo leemos la Biblia nada más desde la perspectiva histórica y no afecta a mi realidad hoy, entonces sería simplemente un libro más. Bonito, interesante, pero no tendría ninguna trascendencia. Por eso es que al hacer un autoanálisis basado en la Escritura, debemos entonces más bien no solo oír la voz de los escritores, sino más bien permitir que esa voz llegue hasta nosotros y que nos confronte, nos hable y nos diga: usted necesita aprender esto.
Dolorosamente hoy en día hay mucha gente que tiene comezón de oír. Y aún hoy en día hay mucha gente que está metida más en sistemas de automotivación, que no sería malo, digámosle. Yo no estoy en contra de la automotivación o psicología, no tengo, siempre y cuando el foro en que se dé sea diseñado para eso. Digamos, si el foro, el lugar que se está dando es un lugar diseñado para eso, vaya. Pero una iglesia está diseñada para la palabra de Dios. Eso es irrefutable. Pues lo más triste es cuando el foro, el lugar donde se está usando ya no es cualquier lugar. Ahora son las mismas iglesias y eso está dañando el oído de la iglesia misma. Porque entonces ya la iglesia no oye lo que la Biblia dice. No permite que la palabra llegue con esa trascendencia y que transforme y que haga de nosotros unas personas relevantes para aquello para lo cual Dios nos diseñó. Sino que últimamente hay gente que nada más lo que quiere es escuchar lo que ellos quieren oír y no lo que Dios quiere que ellos escuchen. Es a la luz de eso que por lo menos yo tengo en mi mente 3, 4 o aún 5 principios en los cuales considero nos puede ayudar para hacer un autoanálisis justo y poder decir, mira, yo voy camino a una vida relevante hacia los demás, de enfoque, de ayuda que trasciende a los demás. Y el primer punto está en el entendimiento de nuestra identidad. ¿Sabe que hay muchos cristianos que no saben quién es en Cristo Jesús? Que no tienen claridad de su propia identidad en Cristo. La Escritura nos dice, partiendo del libro de San Juan, capítulo 1, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Y a todos aquellos que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el poder, la autoridad, el derecho legal y espiritual de ser hechos hijos de Dios. De hecho, partiendo de ahí, es donde nosotros debemos entender que nosotros ya ahora tenemos una identidad clara delante de Dios y que somos nosotros los que necesitamos desarrollar el criterio claro de esa identidad. Una persona que quiere trascender en la vida hacia los demás tiene que tener una identidad clara de sí mismo, en quién es en Cristo Jesús. Usted y yo no somos hijos de Pedro, de María, de Carla o de Paco, somos hijos de Dios. Y usted debe caminar conforme a lo que la palabra de Dios dice que usted es. Cantidad de cristianos claudican en su caminar porque no tienen idea de quiénes son en Cristo Jesús. De hecho, Pablo, de una manera sorpresiva, en la primera carta, en el capítulo 3, le dice a la iglesia de Corintios: pero ustedes no saben que son templo del Espíritu Santo y que el templo del Espíritu de Dios santo es. El mismo Pablo en Efesios capítulo 5 le dice a la iglesia: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Cuando usted sabe que usted es un hijo amado de Dios, cuando usted tiene claro su identidad en Cristo, sus decisiones las vas a meditar a la luz de lo que el Señor quiere y no de lo que a usted le da la gana. Cuando tenemos claro que ya no somos el viejo hombre, la vieja humanidad, aquella persona que hacía lo que le daba la gana y después sufría lo que tenía que sufrir. No, hermanos, ahora somos hijos de Dios. Y por cuanto somos hijos, somos herederos. Y por cuanto tenemos una nueva identidad en Cristo, debemos nosotros considerar claramente nuestras decisiones en el Señor. Si usted lee Romanos, lee Primera de Pedro, Segunda de Pedro, se va a dar cuenta, y Juan mismo exalta la imagen, la nueva identidad que debe tener claro el cristiano en sí mismo. De hecho, Primera de Juan capítulo 3, si usted va conmigo, el verso 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. Bueno, porque ya para el mundo somos bichos raros. Porque para el mundo somos personas extrañas, que ya no seguimos la corriente del mundo.
porque hemos entendido que ya nos necesitamos las cosas del mundo para vivir una vida en paz, una vida en regocijo. Ya no necesitamos hacer lo que el mundo hace para sentirnos aceptos o amados. Ahora hemos venido a entender que a través de Cristo, al tener una nueva vida, según dice Pablo en 2 Corintios, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Entonces debemos afirmar nuestra nueva identidad y caminar según ella, hermano. Porque si no caminamos según nuestra propia identidad en Cristo, vamos a andar dando golpes de ciego en todo lado. Me viene a la mente aquella novela del príncipe y el mendigo, y cómo el príncipe se hace pasar por el mendigo y el mendigo se hace pasar por el príncipe. Y lo más irónico es que ninguno de los dos tiene claro una identidad de esa manera. Y el mendigo agarra el sello real y comienza a partir nueces con el sello real, porque no sabía el valor de lo que eso significaba. Y muchas veces nosotros, siendo hijos de Dios, andamos como si fuéramos todavía hijos del mundo, hermanos. Siendo hijos de Dios, habiendo sido lavados por la sangre de Jesucristo, habiendo el Señor dado una salvación gloriosa, todavía nos comportamos como si no hubiera hecho nada el Señor en nosotros. ¿Acaso no dice la Biblia que ahora nosotros en Cristo somos nueva criatura? ¿Por qué entonces seguimos caminando como si todavía la vieja vida gobernara en nosotros? Pablo una y otra vez nos dice que despojémonos de todo peso, de todo pecado, que ya eso quedó sepultado juntamente con Cristo. Su identidad tiene que ser nítida, tiene que ser clara. Usted tiene que saber quién es en Cristo Jesús. Así como cuando usted llega a algún lugar y dice, presénteme la cédula, usted enseña su cédula, usted tiene una identificación ahí. Usted en Cristo tiene una identidad la cual no puede soltar, hermano. Porque si usted no sabe quién es en Cristo, el diablo lo va a engañar constantemente y dejará de ser una persona relevante para el reino de los cielos. Porque andará entonces totalmente desfasado. Cuando una persona no sabe quién es, sencillamente es una persona que entra en una crisis psicológica, mental, emocional, porque ha perdido su identidad, porque no sabe el valor que tiene. Pero hermano, usted vale lo que vale la sangre de Cristo. Amén. Por eso Juan viene y dice, miren cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. El mundo no nos conoció, pero nosotros, dice, por eso el mundo no nos conoció, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que debemos de ser. Me fascinan esas palabras de Juan, porque establece claramente para la iglesia de todos los siglos que nosotros somos personas ya especiales y que aún todavía no se ha manifestado lo que debemos de ser, pero cuando Cristo se manifieste, las cosas serán maravillosas. Y aunque todavía no se haya manifestado todo, somos hijos de Dios. Usted es un hijo, una hija de Dios. Tome todas sus decisiones a la luz de esa verdad. Se no puede tomar decisiones a la luz de que, yo soy así, porque soy una gran malcriada, porque soy una gran chichosa, porque a nadie le importa. Usted era eso antes. Usted ahora tiene que saber quién es en Cristo Jesús. Y si no lo sabe, se lo estoy diciendo en el nombre del Señor. Amén. Tenga claro su identidad. Sepa que costó la sangre de Cristo. Sepa que ya usted es una nueva criatura y tiene que interiorizar por la fe lo que usted es en el Señor. Y digo y remarco el punto de la fe, porque ciertamente todo cristiano tiene que saber que aunque físicamente somos los mismos, internamente sucedió algo maravilloso. Aunque físicamente usted aceptó a Cristo y más bien va viendo cómo va creciendo por todo lado, dijo Víctor, y va arrugándose y todo físicamente. Nosotros no caminamos por lo que vemos, sino por lo que creemos. Amén. Y la Biblia dice
que internamente en nosotros se va renovando una nueva vida, va forjándose en nuestro interior y que llegará a completarse cuando venga la transformación. Ya usted es un hijo de Dios, y aunque usted se vea en el espejo, usted diga, uy, qué cólera, uy, esto y lo otro. Aunque usted vea todas sus deficiencias, sabe que Dios, Pablo dice que Dios llama a las cosas que no son como si fueran, y que Él nos invita a vernos de esa manera. Si usted quiere una vida que trasciende, que sea relevante para su familia, para todo lo que usted le rodea, aprenda a verse como hijo de Dios y andar como Él. Tal es el pensamiento del hombre en su corazón, tal es Él. Si usted se sigue viendo como lo que era, pues así se va a comportar. ¿Sí? Si usted se sigue viendo como un inútil, como una persona arrogante, si usted todavía su imagen pasada está predominando, es porque usted no ha entendido la verdad del Evangelio, hermano. Y nosotros debemos ser claros que desde el momento en que Cristo vino, somos nueva criatura. Lo dijo Jesús en Mateo cuando enseñó en el monte de los bienaventuranzas, después de haberles dado la primera entrada del sermón, les dice: ustedes son luz, ustedes son sal. Y tienen que entender que la luz no se oculta debajo de una almohada, sino que se pone arriba para que otros vean. Ustedes son sal, y si la sal pierde su sazón, no sirve para nada. Ustedes tienen que entender, les hace saber, que esa sal, que esa luz que ahora son, se va a manifestar por las obras que se van a dar en ustedes, para que el mundo entonces glorifique al Padre. Y lo que les está dando a la humanidad es una nueva identidad. Antes éramos tinieblas, antes éramos del mundo, antes éramos hijos del diablo, antes éramos hijos de las tinieblas, lo dice Pablo en Efesios. Mas ahora sois hijos de luz. ¿Cómo se ve usted? ¿Bajo qué principio está trabajando usted? Usted tiene que trabajar bajo el principio de lo que ahora usted es. Hermano, pero es que, sí, nadie dice que el ser hijo de Dios es que ya somos perfectos, nadie. Pero una cosa hacemos, dejamos lo que quede atrás y seguimos adelante. Y si caemos, nos levantamos. Y si pecamos, nos arrepentimos y seguimos adelante, sabiendo que somos lo que Dios dice, no lo que el mundo dice. El mundo no nos conoce porque el mundo tiene otros parámetros, mas nosotros sí conocemos porque tenemos la gracia del Señor. Y si usted ha fallado, si usted se ha confundido, si usted ha caído, en el nombre del Señor, levántese, porque usted es un hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Afirme su corazón en esta verdad. Tenga claro su identidad en Cristo, para que entonces usted comience a caminar una vida espiritual mayor, relevante. Porque tal es el pensamiento del hombre en su corazón, tal es. Si usted no se ve como hijo de Dios, no va a poder actuar como hijo de Dios. Si usted no camina bajo ese concepto, Pedro le dice a la iglesia de todos los siglos: hermanos, ustedes son nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, real sacerdocio. En otras palabras, todas las expresiones que da es: véanse, miren lo que son. Ustedes no son cualquier persona. Pastor, y es que todavía sí, yo sé que usted tiene luchas, yo las tengo todavía. Y no pretendemos haber alcanzado todo ya, ni tampoco pretendemos autoengañarnos, pero sí tenemos claro algo: lo que Dios dice es lo que más prevalece. Véase como el Señor quiere que usted se vea. Dios lo dijo: si usted es mi hijo, si usted es mi hijo, cuando usted comience a interiorizar esa verdad, va a comenzar a caminar bajo esa verdad. Usted es hijo de Dios. Pero es que no soy tan bueno. ¿Y quién dice que el hijo de Dios tiene que ser bueno? El hijo de Dios es hijo por el nacimiento en la fe en Cristo Jesús. Amén.
y su vida va siendo transformada a través de la obra redentora. ¿Sí me estoy dando a entender? Amén. Tengo una hermana que tiene un hijo que fue bien tortero. Bueno, yo no sé, espero que ya no tanto. Pero desde jovencito comenzó a hacer sus fechorías. Y me acuerdo que en alguna ocasión yo le dije, papá, mire, y la mamá se devolvió y le dijo, usted aunque siga haciendo eso, usted sigue siendo mi hijo, aunque es cierto, me duele lo que has hecho, y me duele mucho, pero eres mi hijo. Y digo esto, hermanos, porque eso me quedó grabado en el corazón. Nosotros somos hijos por nacimiento en la fe en Cristo Jesús. Y cuando uno entiende quién es, quiere agradar a aquel que le dio la vida, que le dio todo. Sepa aceptar que ahora usted fue adoptado como hijo de Dios. Tenga una identidad clara en Cristo Jesús. Ya usted no es lo que la carne dice. Todos nosotros nos acompañan los deseos carnales todavía. Quisiéramos decir que no, pero mientras estamos en este cuerpo, en estos miembros combaten los deseos carnales. Pero yo no soy lo que este cuerpo quiere, yo soy lo que Dios dice. Amén. Y en mí el Espíritu de Dios se va renovando. Otro de los aspectos que nos ayuda a trascender a una vida relevante, una vida que marca a otros, es la humildad, hermanos. Si algo necesitamos en esta vida es pedirle a Dios ser humildes como Él es humilde. Jesús el Señor dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Una persona humilde es una persona que trasciende, una persona relevante, una persona que marca la vida de otros. Una persona humilde es la que logra abrir los aspectos espirituales a su favor y ayuda a los demás. Con el crecimiento crece él, ayudándole a los demás. Una persona humilde es una persona que reconoce sus limitaciones, pero que también sabe cuáles son sus virtudes y ayuda a implementar la unidad y el amor, la paz dentro de las relaciones. Pablo dice en Filipenses, en el verso 5, capítulo 2, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y tomo las palabras de Pablo porque en el contexto que Pablo viene hablando, nos habla de que no hagamos nada por contienda ni por vanagloria, sino con humildad. Que no hagamos nada dañando a los demás, sino estimando a los demás como superiores a sí mismos. Una persona humilde es una persona que se abre camino, se abre puerta en todo lugar. No hay nada más detestable que la soberbia. Y la soberbia está en el corazón del ser humano. Está en el corazón del ser humano. Ser soberbio, sencillamente nos dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Una persona humilde no es aquella que se autoflagela o sencillamente anda con ropa harapienta, no. Es una persona que con una actitud clara levanta a los demás, ayuda a los demás, estima a los demás como si fuera él mismo. Valora a los demás, amándoles, cuidándoles, ayudándoles, haciéndoles crecer, y se lleva a despojarse a sí mismo con miras a que otros salgan adelante. El ejemplo que nos deja el maestro es muy memorable. Siendo Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó. Se despojó y se hizo y tomó forma de hombre, tomó forma de siervo. En esa condición se murió por causa nuestra. Hermanos, yo creo que si queremos ser personas que trascienden, creo que deberíamos aprender a tener humildad y aprender del Señor, que es manso y humilde de corazón.
Sí, la humildad nos lleva a negarnos, nos lleva a perdonar, nos lleva a caminar millas extra con tal de ganar. Pero déjeme decirle, ¿cuántos hogares no se destruyen por el orgullo? Un día se hablaba con mi hermano Víctor, y mucha soberbia, el no querer perdonar, el no querer cambiar, el querer que todo se amolde a mi manera, porque no quiero ceder. Eso es soberbia, hermano. Así es. Muchos sueños y muchas cosas quedan tiradas en el camino por la soberbia del corazón, y después gritamos: Señor, ¿por qué? Porque no hemos querido cambiar. Así es. Porque queremos que todo se someta a nuestras vidas. Pero la imagen que nos da Pablo es memorable, hermano. Aún Cristo, siendo Dios, no estimó a ser igual a Dios, sino que se despojó y tomó la actitud que el Padre había determinado, y en esa condición se hizo obediente. ¿Sabe? Un día de estos oraba a Dios y me encontré en una encrucijada. Yo no sé si a usted le ha pasado esas encrucijadas que muchas veces usted dice: si tomo esta decisión o tomo esta otra, ¿y qué hago? Y me fui a orar al Señor, me puse a orar al Señor: ¿qué hago? Y la única respuesta que tuve fue: la cruz es la única respuesta. Y entendí que significaba negación. Me dolió, le voy a ser honesto, porque el ego te demanda una respuesta de autojusticia. No puedo aguantar esto ya me cansé. Es ese grito interno de que. Pero cuando viene la respuesta de la palabra y me autoanalizo a la luz de ella, y digo: Señor, lo que queda es tomar la cruz. Y trajo paz a mi corazón. Si yo hubiera tomado la decisión partiendo de mis deseos, de mi carne, de mi orgullo, probablemente hubiera creado un lío, un cisma en mi vida. Pero tuve que aprender a que si abrazo la cruz y me hago obediente a la obediencia en el Señor, Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Amén. No siempre Dios nos va a guiar a lo que nosotros queremos, nos va a guiar a lo que Él quiere. Y muchas cosas suceden en nuestra vida para quebrantar nuestro orgullo. ¿Sabe? Muchas cosas. Usted no se imagina cuántas suceden en nuestras vidas para bajar la cabecita y poder decir como tú quieres: que no aguanto, que considere, piense, siga el camino de la humildad. Dios da gracia a los humildes, y lo que usted ahora no ve no significa que no llegará. Camine por ahí, aprenda de mí, dijo el Señor, siendo manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabe que en estos días que le estoy contando, después de que decidí seguir el camino de la obediencia a la palabra, aunque mi ego y mi carne reclamaban algo, después de que tomé la decisión, vino una paz? Y otra vez, gracias, vino la paz. ¿De qué me preocupo? Más bien comenzó a venir una serie de pensamientos claros hacia lo que Dios tiene para mí. Gracias, Señor. ¿De qué se afana el hombre? El camino de la humildad es fundamental, hermanos. El camino de la humildad. El tercer punto que encontramos, hermanos, en la Biblia es que debemos aprender a reconocer autoridad. Romanos, en el capítulo 13, nos explica Pablo que toda autoridad es instituida por Dios, y que no hay autoridad sino la que Dios impuso, y que debemos entender que el que se revela a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Ciertamente Pablo está hablando aquí de las autoridades civiles, pero también hay autoridades familiares, hay autoridades espirituales, hay autoridades
En la educación. En todo lado hay niveles de autoridad. En el colegio, En el trabajo. en el trabajo, en el estudio, en la universidad, en la casa, En la iglesia. en la iglesia, las autoridades eclesiásticas. En todo lado hay autoridades instituidas por Dios. La figura de autoridad Dios la delegó para que vivamos en una sociedad controlada, Ordenada. sujeta a valores. Pero ¿qué sucede cuando la gente deja de respetar la autoridad? Lo que hay es un anarquismo. Lo que hay es una confusión terrible. Y perdemos de vista lo que es relevante para nosotros, hermano. Dios nos dio autoridad como principio de límite para nosotros mismos. La autoridad nunca fue dada para dañarnos, fue dada para enseñarnos. Y aunque es cierto, hay muchas autoridades civiles o en cualquier campo injustas, ingratas, estamos de acuerdo. Dios tratará con ellas, pero usted debe respetar el principio de la autoridad. Escúcheme, no estoy diciendo que debe hacer lo que una autoridad injusta diga, porque usted no puede hacer, siempre y cuando esa autoridad esté sujeta a los valores y principios de Dios, es necesario obedecer. De hecho, Pedro dijo, no es menester obedecer a Dios que a los hombres. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, sí, la figura de autoridad hay que respetarla. Y cuando esta autoridad, sea quien sea, está bajo los valores y principios de verdad, de moral, de justicia, que no van contra los parámetros de Dios, respete esa autoridad. Si la falla, no se rebele contra ella, pero guarde la palabra de Dios en su corazón y siga el camino que Dios ya sabe que le trazó a usted. Y Dios tratará con esas personas, porque siempre lo hace, siempre lo hace. No incline su corazón a complacer al hombre. Es menester obedecer a Dios primero. Y todos los que están en autoridad, hermanos, se nos dio autoridad para edificar, no para dañar. Los padres tienen autoridad sobre los hijos para criarlos en valores, en principios, no para dañarlos. El hombre es autoridad sobre la mujer para amarla, para cuidarla, para protegerla, para valorarla, para tratarla como vasija más frágil, para tratarla con delicadeza, no para dañarla, injuriarla, ofenderla en ningún aspecto. La autoridad nunca nos fue dada para dañar, ni a los hijos ni a la familia. Nos fue dado para edificar y construir los valores y principios según Dios. Los que están en autoridad en la iglesia, la autoridad no fue para satisfacer mi ego. Como este me cae bien, a este sí pongo y a esta no. Porque entonces estoy usando la autoridad para mi propia satisfacción y eso es riesgoso. La Biblia claramente dice que al que más se le da, más se le demanda. Y debemos tener claro que tanto somos llamados a respetar la autoridad, pero los que ostentamos autoridad debemos saber cómo conducirnos con temor y temblor delante de Dios. Sabiendo que si Dios nos dio un cargo de autoridad, cualquiera que sea, si usted es jefe en su trabajo, trate a los empleados con justicia. Trátelos con justicia. La Biblia habla de eso. Y si usted está sujeto a un patrono cristiano, más bien trabaje mejor como para el Señor. Y no lo menosprecie. Si la iglesia volviera a esos valores, hermanos, tendríamos una sociedad relevante. Una sociedad que marca la historia. Pero tristemente hemos dejado estos principios y nos han arruinado a nosotros mismos. Hoy en día vemos personas ingratas en posiciones de preferencia, no por el trabajo que hacen, sino porque son manipuladores. Y eso daña a la sociedad. Hay gente que, las famosas patas que se usaban antes, ¿verdad? Que se usan. Todavía, imagínense, todavía existen, dijo el hermano. Yo creí que ya no existían las famosas patas. No, hombre, ahora existen más gordas y más largas. Imagínense. Que hay gente que va ascendiendo por patas.
por preferencias y no por méritos en la sociedad. Ahora, con respecto a nosotros, somos llamados a respetar la autoridad, hermanos. Aprende a respetar la autoridad. Si algo no te gusta de la autoridad que está delante tuyo, ore a Dios. Ten mucho cuidado. Hable con esa persona si tiene la oportunidad de hablar. Tal vez te escuche y te va a ayudar. Mas si algo ya no te parece, pídale a Dios dirección, pero no fomente un anarquismo o una rebelión en contra de la figura de autoridad. No le va a ayudar a usted. ¿Sabe que en la Biblia hay un relato de David que era perseguido por Saúl constantemente? Y en una ocasión Dios entregó a David en las manos a Saúl en las manos de David. Se metió Saúl a una cueva a irse a tapar los pies, dice ahí, pero en realidad andaba haciendo su necesidad. Esa era la manera de decir: ando en el número 2. Y se metió a la cueva, y lo que no sabía es que en esa cueva estaba David con los suyos. Y seguramente el asunto estuvo tan serio que alguien le dijo: ¿por qué no lo mata? Está Dios. Yo no sé. Pero David dijo: jamás, no tocaré yo al ungido de Israel. No lo tocaré. Y aún más, David le cortó el manto, el borde del manto, y se turbó. Porque él entendía, él entendía el valor de la autoridad. De hecho, si usted estudia la vida de David con todos sus errores, fue una vida relevante. Una vida que trascendió, porque supo respetar la autoridad, porque supo comportarse en la casa del rey, porque cuando tuvo la oportunidad de cortarle la cabeza no lo hizo, porque él entendió el valor del respeto a la autoridad y Dios lo honró. Dios lo honró. Mujer, respete a su marido aunque a usted no le guste. Que Dios lo puso a él por cabeza para su propio bien. Es que es un cabezón, independientemente, tal vez ha sido un cabezón porque usted ha sido terca. En serio, yo se lo digo porque yo he entendido los principios de Dios y sé que funcionan. Si no funcionara, yo sé lo que es ser elegido por una autoridad eclesiástica. ¿Y sabe qué? Aprendí a mejor mantenerme esperando la gracia de Dios, el tiempo de Dios. Y cuando Dios intervino, más bien me asusté y yo, pobrecito, sí. Hasta se me escalofrió todo. Pude ver a Dios obrar. Hay cosas que yo no entiendo, pero si Dios las diseñó, me toca a mí ser obediente. Es el marido que usted escogió, pues respételo. Eso es sencillo. Es su marido, respételo. Marido, ame y respete a su mujer. Muchas veces los hijos no respetan a los padres porque no hay respeto entre la pareja. Y al final, esos hogares son irrelevantes. No trascienden. Son hogares que no trascienden, no pasan de cierto tiempo y revientan. ¿Por qué? Porque sencillamente dejaron los valores y los principios del Señor. Así que tenemos por lo menos 3 puntos. Nuestra identidad nueva en Cristo, la humildad, la importancia de reconocer autoridad, hermanos. Otro de los aspectos muy importantes en la vida del cristianismo es que debemos aprender a desarrollar un carácter transparente. Transparente, hermanos. Nosotros no podemos seguir siendo personas de doble ánimo. Santiago dice que la persona dual o de doble ánimo es inconstante. Una persona de doble ánimo sencillamente es una persona que muestra una cara, pero por otro lado muestra otra. No son de una sola pieza, no son personas en las cuales usted puede darle la espalda. Un día te dice sí, otro día hace lo que se le ocurrió hacer, porque sencillamente es inconstante en sus caminos.
Santiago en el capítulo 1 nos dice, el que tal haga, el que tal piense, ni siquiera piense que recibirá nada de Dios. Porque una persona inconstante es una persona que empieza algo y lo deja todo tirado. Es una persona que por un lado te muestra una cara, no es transparente contigo, no es transparente consigo mismo, no es transparente con el Señor. Cuando Jesús es presentado por Juan Bautista y Juan Bautista le dice a sus discípulos, "He ahí el Cordero de Dios", Esteban creo que fue, Andrés creo se fue detrás de él y también se fue otro y le dijeron, "Señor", Jesús se vuelve a ver y le dice, "¿A quién buscan? ¿Dónde va?" Es que nos dijeron que tú eres el Mesías. Y le preguntan, "¿Dónde vives?" "Vámonos y vean, aquí vivo yo, aquí soy." Ya que transparencia, ingresan, esta es mi casa, así soy yo. Y se los llevó a la casa, ¿se recuerdan? Primera de Juan, es San Juan capítulo 1, se los lleva a la casa y les enseña cómo Él es, dónde vive. Una vida transparente, una vida clara, una vida sin ambigüedades. Tristemente, hemos aprendido a disfrazarnos en la religiosidad. Hay mucha gente que en la iglesia son cristianiticos y en el trabajo son, mejor no digo, Puntos suspensivos. no. Hermano, nosotros debemos saber que partiendo de lo que somos en Cristo no podemos vivir una vida dual. Debemos permitirnos cada día ser transparentes. El peor engaño que ha desarrollado el corazón del cristianismo actual es que muchas veces se cree la fantasía de que estoy bendecido, prosperado y en victoria, aunque se lo está llevando el pisuicas. Y crean una fantasía, hermanos. ¿Quién dice que el cristiano no llora? ¿Quién dice que el cristiano no tiene sus luchas? ¿Quién dice que el cristiano no sufre? ¿Quién dice que el cristiano no tiene sus momentos difíciles? Y qué rico cuando usted puede hablar con una persona transparente y decirle, "Hermano, necesito que me ayude a orar." Y no se esconde uno bajo una apariencia en donde vengo a la iglesia y muestro la buena cara porque tienen que ver que yo soy muy espiritual. Eso no tiene nada que ver con la espiritualidad. Si usted lee 2 Corintios, se va a dar cuenta que Pablo desde el capítulo 1 le menciona a los hermanos de Corintios que había tenido una prueba de tal manera que casi sintió que se iba a morir. Y aún más Pablo con toda humildad viene y les cuenta que casi lo matan, que casi se muere. Y aún dice, y Dios permitió esto, ¿saben para qué? Para que yo no me enorgullezca. Y qué rico cuando Pablo dice eso, porque entonces vemos un hombre ejemplar, un hombre que transmite sus luchas, sus llantos, sus momentos difíciles, donde en el mismo libro o la carta, Pablo siente tristeza y dolor por lo que estaba pasando. Eso es rico, digo, ¿por qué? Porque muchas veces hemos dejado de ser trascendentales, hemos dejado de ser relevantes, porque nos hemos aprendido a vivir una fantasía, una máscara, y una máscara no se sostiene para siempre. Así es. Casi que nos volvemos como la novia que solo se baña cuando llega el muchacho. Ya después cuando se casan se dieron cuenta que ni se bañaban. Me mostraba solo la carita que quería que viera. Pero qué triste cuando no sabe uno en dónde está parado. Dios no tiene problemas con sus debilidades. Dios no tiene problemas con sus luchas. El gran problema de Dios con nosotros muchas veces es el autoengaño, la mentira. Dios ama la verdad del oído. Dios no tiene problema cuando usted llega y le dice, "Señor, no puedo más", y dice, "Qué dicha que hablaste conmigo de eso, yo sabía, pero estaba esperando que hablaras, que estaba esperando que sacaras." Y Dios no tiene problema con levantarte, con llorar con usted, con animarle, con mandar a alguien para levantar tus manos caídas.
Está el pensamiento orgulloso en el corazón de muchos hombres. No le cuente, no le cuente. Si usted le cuenta, dejo ir a la iglesia. Y después revienta todo. Y ni buscó ayuda y ya no sirve nada para nada. Por puro orgullo. Por falta de transparencia, por falta de claridad. Por falta de llegar y decir, mira, necesito ayuda, estoy luchando en esto. Estoy pasando momentos difíciles. Y qué bueno cuando usted puede encontrar a alguien que le pueda ayudar. Y Dios siempre va a enviar, porque Dios ama la verdad en el mundo. Poder ser nosotros mismos y ir viendo la transformación real en nosotros mismos. Porque al vivir una apariencia, muchas veces lo que hacemos es engañarnos, porque no damos la oportunidad de que otros vayan viendo el cambio en nosotros. Cuando yo veo hermanos en la iglesia que van caminando y digo, qué bonito ya, se van viendo una conducta, una vida que uno dice, vale la pena. Seamos transparentes. Yo sé y entiendo que no siempre se puede ser totalmente transparente con todo el mundo. Eso lo sé. Pero sí he aprendido también, hermanos, que cuando Jesús le dice a los discípulos, vengan a mi casa, Él no tenía nada que esconder. Él no tenía una apariencia que mostrar. Él era quien Él era. Y si hay cosas que están malas, entonces lo que tengo que hacer es cambiar eso. No disfrazar una situación, sino tratar en el fondo de esa situación. ¿Sí me estoy dando a entender? No se trata de que solo porque ese día llega el pastor voy a limpiar, no hablen feo. Hoy no se habla mal aquí. Y cuidado, le dice a la Lore, y cuando usted va a decir esa palabrota. Que siempre dice. Sí, y tratamos de mudar algo. No, hermano, no se trata de mudar nada, se trata de reconocer, mi hogar necesita cambios profundos. Y no se van a cambiar por aparentar. Eso no se cambia por dinero, no se cambia por apariencia, se cambia por valores y principios bíblicos. No es el dinero el que hace relevante a una persona. Escúcheme, el dinero no transforma a nadie. Y si algo transforma es para mal. Así es. Pero los valores y principios bíblicos, cuando usted sienta a sus hijos y se da cuenta con humildad, no, esto no puede seguir siendo así. Usted no puede seguirle gritando a sus hijos de esa manera. Usted no puede seguir tratando a su hija de esa manera. Que estés mal, está bien que estés enojado, pero no puedes permitirte seguir dañando el hogar. Entonces comienzas a tratar puntualmente una situación, no aparentar. O bien como hacen otros, cierran los ojos como creyendo que como no lo veo, ya no está. Trato de adormecer la conciencia. Y como el adulto o el papá que le dice al niño, no estoy, y se tapa los ojos. Sí está, el problema está, y si está ahí es porque necesita una atención. Y hay que atender. No se disfraza con apariencia, no se disfraza con otras cosas, se enfrenta con la realidad. Este es mi problema, tengo que atender. Tengo que atender. Y buscar un cambio para que mi vida trascienda. Por último, hermano, nada más déjeme decirle, una persona que de alguna manera es relevante, es una persona que apoya a otros y ayuda a que otros se levanten también. Es una persona que da de gracia lo que de gracia ha recibido. Solo en el apoyar a otros es donde uno aprende a socializar y a caminar en la vida. La madurez no viene por el aprendizaje cognitivo, la madurez viene por la interrelación constante. Hay personas que pueden saber mucho, pero son inmaduras en el trato con los demás, porque ahí no viene la madurez. Y hay personas que yo he conocido en el caminar de la vida que son genios en muchos aspectos,
Pero a la hora de tratar con los suyos, con la gente, son gente neófita, gente niña, gente que no sabe lidiar con el temperamento, no sabe lidiar con las dificultades y las vicisitudes de la vida. Oiga, qué buena palabrilla. Eso, mano. Hace días no la usaba. Bueno, está buena esa. ¿Qué quiere decir la palabra, hermano? El punto es que uno no puede creer, escúcheme, uno no puede creer que es autosuficiente. Quiere crecer, haga crecer a otros. Así es. Quiere madurar, apoya a otros. Y a la medida que usted levanta a otros, usted va a ir creando fuerza y sabiduría en mayores niveles. Pablo nos dice ahí en Filipenses que debemos estimar a otros como si fueran superiores. Debemos valorar a otros como si fueran. Valore a sus hijos, haga crecer a sus hijos. Por amor al Señor, hágalos crecer. Hay un momento en la vida del ser humano donde usted ya no crece para ningún lado más. Ya ni para los lados. No, ya el botón no da. Pero su crecimiento va a estar reflejado en sus hijos, en su familia, en su matrimonio, en su hogar, en la gente que Dios lo puso a su lado. Y si usted les ayuda y los apoya y los hace crecer, usted va a ir creciendo en carácter, en firmeza, en madurez, y va a ser una persona trascendente para otros. Pero muchas veces hemos sido tan mezquinos, hermano, que hemos dejado de apoyar a otros. Y ha sido para nuestra ruina, porque el principio bíblico es: den de gracia, de la gracia que recibieron, ustedes tienen que dar. Si usted no está dando, se volvió una persona infructuosa. Dios le dio a usted gracia, ahora dé gracia a otros. Hermano, es que yo no sé, lo que usted sabe hacer, inviértalo ayudando a otros. Sea alguien que sirve a los demás. Porque si usted no sirve, no sirve. Ajuste su vida a un servicio de apoyo a los demás. No hay nada más lindo que volver a ver atrás y poder reconocer a todas las personas que te apoyaron. Si usted lee en su Biblia, vaya un momentito a Romanos capítulo 16. Si usted lee ahí desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16, una lista hermosa que da Pablo. Y yo me imagino que Pablo vuelve a ver hacia atrás y dice: wow, me acuerdo de Febe, me acuerdo de aquella diaconisa, me acuerdo vea lo que dice: les recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Sincrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saluden a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí, de los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia que está, a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual trabajó mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico, a Junías, mis parientes y mis compañeros en prisiones. Y si usted ahí sigue leyendo, Pablo hace un recuento de todas las personas que fueron trascendentales, relevantes para él, que le apoyaron, que le ayudaron. Qué rico cuando usted puede hacer memoria de eso y decir: ay Dios. Pero qué rico cuando usted también puede sentirse satisfecho de que apoyó a otros, que ayudó a otros, que invirtió tiempo, sudor, oración, lágrimas, dinero y hasta sí mismo para el bienestar de otros. Pero qué triste cuando usted, en lugar de hacer ese recuento, más bien puede decir: mira, aquel gran canijo, gracias Señor que te lo llevaste. Porque en lugar de ser apoyo fue una persona. Pablo habla de esos también. Habla de Emineo y Fileto, y habla de un tal hombre ahí que se le opuso también. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con esto, hermanos?
Dios nos llama a ser relevantes, trascendentes, personas que no simplemente están ahí como un vegetal, sino que trascienden a través del tiempo para ayudar a otros. Nuestro cristianismo tiene que ser fructífero y eficaz en nuestra iglesia, en nuestra casa, en nuestras vidas. Pero necesitamos rescatar estos principios, saber quiénes somos en Cristo, tener humildad en el corazón, aprender a reconocer autoridad, aprender a ser transparentes y aprender a apoyar a los demás como el Señor nos ha apoyado. Yo no sé a usted si alguien me ha apoyado en la vida, pero ¿sabe por qué a mí me gusta apoyar? Porque viera cuando más necesité me apoyar. Yo necesité mucho apoyo al inicio. Y Dios envió hombres y mujeres que en lugar de condenarme me levantaron. ¿No cree que es tiempo también de darle la misma gracia? Ojalá que este año su vida tome un impulso diferente y ponga en práctica estos valores, estos principios, hermano. Adhiéralos a su corazón y verá el cambio fructífero y cuantioso en su vida. Padre, yo en esta hermosa mañana quiero bendecir a la iglesia. Te doy gracias por este año que ya casi terminó. Gracias por todo lo que nos has regalado y aún por las cosas que también nos han negado. Gracias, porque en todo y sobre todo nos has ayudado. Dios, quiero presentar delante de ti esta iglesia, a cada hermano, a cada familia, los que están como los que no pudieron venir, para que tú, Dios mío, Señor, hagas de este pueblo un pueblo, Dios mío, relevante, un pueblo que trascienda, un pueblo, Dios mío, que sea luz y sal en un mundo que se está lleno de tinieblas. Bendícelos, llénalos de sabiduría, de humildad, de entendimiento, de discernimiento, de claridad. Dale, Dios mío, Señor, capacidad espiritual para que ellos puedan, Dios Santo, Señor, tener en sus corazones claridad de cuál es tu voluntad perfecta y ponerla en práctica. Perdónanos si en algún momento hemos sido soberbios, orgullosos, si no ha habido en nosotros claridad de nuestra identidad en Cristo, si hemos perdido la dirección, Señor, si no hemos sabido respetar la autoridad. Perdónanos, Dios, Señor, si no hemos sido personas transparentes o no hemos querido ayudar a otros en el caminar de la vida. Padre, ayúdanos a ser siervos fieles para que tu nombre sea glorificado y tu pueblo sea edificado. Permite que este año tú abras las puertas que ellos necesitan, Señor, y que ellos sean prósperos en todo lo que hagan y emprendan, Señor, en el nombre de Jesús. Hermanos, que Dios los bendiga. Ya terminamos, no hay texto. Que Dios los guarde. Feliz años a todos. El martes hay culto, el jueves también. El miércoles, este miércoles no hay oración, este miércoles por causa de que es primero, pero ya los demás seguimos normalmente.